En la universidad hay una disciplina encargada de enseñar la organización y administración de las bibliotecas. En sus facetas, estas personas deben utilizar la organización, administración, métodos, técnicas, conservar y proteger. Son las características que todo buen bibliotecario debe poseer. Ahora, sabremos más de la Escuela de Bibliotecología de la USACH. En Actualidad CID. Muy buenas noches, queridos radioyentes de Radio Universidad. Bienvenidos a su programa Temas Actuales en Ciencias de la Información Documental, ¿verdad? De la Escuela de Bibliotecología, de la Facultad de Humanidades, de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión, pues estaremos conversando, ¿verdad? Siguiendo nuestra línea de que hemos preparado para ustedes. Tenemos a dos personajes que se han preocupado, que han investigado y que han invertido parte de su tiempo y vida en lo que es este mundo fascinante de las ciencias de la información documental y sus derivaciones en la bibliotecología, archivología, museología, documentación, para formar base de lo que hoy en día forma parte de todo este mundo que rodea las bibliotecas, ¿verdad? Entonces, mi nombre es José Antonio Huertas, soy docente de la Facultad de Humanidades de la Escuela de Bibliotecología, y en esta ocasión me acompaña la licenciada Mariana Cabrera Morales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, maestra, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, ingeniero Huertas, muchas gracias por ese acompañamiento que nos vamos a brindar esta noche, y sobre todo hablando de temas tan interesantes y sobre todo de personajes que han dado pues esa trayectoria y han brindado ese tipo de información que hasta hoy en fecha en bibliotecología seguimos utilizando, y que son esos pioneros que nos han mostrado ese camino hacia las ciencias de la información documental y sobre todo a la gestión de la información que nosotros bien sabemos manejar dentro de este ámbito. Como siempre, es un gusto poderles acompañar y poder compartir con ustedes en este espacio que nos brinda Radio Universidad en Guatemala. Muchas gracias, licenciada Mariana, ¿verdad? Pues entonces vamos a iniciar nuestra conversación, ¿verdad? De esta noche. Vamos a presentar a uno de nuestros principales protagonistas que la historia nos ha dejado. Realmente conocer la historia de lo que a lo que uno se dedica es parte fundamental de la situación, porque sabemos de toda la trascendencia de cuáles cambios han ocurrido y los aportes que se han tenido, ¿verdad? Conocer la historia de nuestros pueblos y de las personas de lo que nos dedicamos es importante en ese sentido, para poder verificar y conocer la forma en que ellos pensaron y que estamos realizando esta noche con la compañera. Licenciada Mariana, dígame quién puede presentar usted al primer protagonista, ¿verdad? En este caso, la parte medular de este programa, este personaje, ¿cuál es la presentación que tenemos para él? Muchísimas gracias, ingeniero, por esa apertura y sobre todo por conocer quiénes son esos personajes que a lo largo de esta vida de las ciencias de la información nos han ido enriqueciendo y nos hemos ido empoderando de esos descubrimientos y esos aportes que han hecho a las ciencias de la información. Y es así como damos inicio a uno de nuestros personajes dentro de el rama de la información, a Eugenio Garfield. Pues ya usted habrá escuchado de él, y si no ha escuchado de él, pues hoy en la noche le ilustraremos un poco más sobre quién es este personaje dentro del ámbito de las ciencias de la información. Muchas gracias. Entonces tenemos que Eugenio Garfield, ¿verdad? Un norteamericano, en este caso ha nacido en Nueva York, ¿verdad? En Estados Unidos. En el año de 1951, básicamente inicia ya sus proyectos de trabajo, donde ensambla el proyecto medio de indexación, ¿verdad? De la dirección, cuya meta era examinar los problemas básicos y aplicaciones de la recuperación de los datos médicos, ¿verdad? Entonces, aquí teníamos, ¿verdad? Esa parte inicial de lo que hoy conocemos en grandes bases de datos, donde se puede encontrar como ProMedic, ¿verdad? Que es una base de datos grandísima, una de las más grandes del mundo, en donde se pueden encontrar recursos médicos para poder verificar todos los avances en esta clase de la rama del conocimiento. Entonces, él utiliza nuevos métodos para poner un índice en el objetivo
nominado biomédico, ¿verdad?, de literatura, lo cual condujo al actual índice de Medicus, ¿verdad? Entonces, fundó el Instituto for Scientific Information, denominado ISI, ¿verdad?, y desarrolla la idea de aplicar el concepto de índices de cifras de bibliografía científica a fines de la década de los años 50, ¿verdad? El doctor Garfield es pionero en los índices de citas, creando el Science Citation Index, ¿verdad?, el cual pues se utiliza directamente dentro de cada uno de estos conceptos médicos que se tiene. Ha mejorado la comunicación científica mediante la ayuda a limitar la duplicidad de la investigación, ¿verdad? Además de eso, los sistemas del ISI, ¿verdad?, o sea, el Instituto Científico de Información, dieron un nuevo significado a los temas del conocimiento actual y la navegación literaria. Entonces, acá, ¿verdad?, directamente podemos hablar de que a mediados del siglo pasado, pues ya pioneros en el sentido de la medicina, pues empiezan a hacer el ordenamiento de esas bases de datos que hoy se vuelven gigantescas a la comparación de lo que se tiene como Google Académico o Scopus, ¿verdad? Ya tenemos bases de datos de medicina que son grandes repositorios de información a nivel mundial. Eso tendríamos entonces dentro de los principales aportes, licenciada Mariana, sobre Eugenio Garfield. Muchísimas gracias por esa ampliación de conocimiento en cuanto al aporte y sobre todo algo muy importante e interesante de lo que usted indicaba, ese índice de citas bibliográficas científicas que hasta hoy en día seguimos realizando dentro de los temas de investigación y que esas citas bibliográficas también nos permiten a nosotros ir conociendo y desarrollando pues más información, generando también más conocimiento a través de este estudio de información como usted bien lo indica. Entonces, qué interesante es conocer pues a este personaje como es Don Garfield para poder conocer que ha hecho un gran aporte a las ciencias de la información como tal. Muy bien, ¿verdad? Entonces, continuando con nuestros personajes que han aportado a las ciencias de la información documental y a cada una de sus ramas que se conforman, ¿verdad? Como sabemos que ya en una ocasión lo he indicado, que es la bibliotecología, la museología, la archivología, la documentación, pues tenemos a un personaje, ¿verdad?, el cual nos gustaría que nos conversara, licenciada Mariana, que es Shiran Ramarita Ranjanathan. ¿Qué nos puede decir acerca de este personaje? Para nosotros en el mundo de la bibliotecología, Ranganathan es uno como de los pioneros dentro de estas ciencias de la información y quien nace directamente desde la India, es bibliotecólogo del siglo XX. Es un educador que nos ha enseñado y nos ha mostrado ese desarrollo del sistema de clasificación, del cual hoy en día se sigue utilizando en muchas bibliotecas como esa parte de la clasificación o un sistema de clasificación colonada o facetada, que en aquel entonces ese era su nombre propiamente dicho, y de que hoy pues ya hemos desarrollado otro tipo de leyes que nos han ido aprovechando y haciendo ese espacio dentro de ese apoyo que nos ha dejado Ranganathan. Para el mundo de la bibliotecología, él es uno como de los pioneros también para nosotros, pero también ha ayudado y ha coadyuvado a ese proceso en el desarrollo de la información y cómo esos sistemas de clasificación en las bibliotecas han sido mejorados y adaptados a cada una de las necesidades. Dentro de sus leyes que ha dejado Ranganathan sobre la bibliotecología, nos habla sobre los libros están para el uso. Eso significa que todos los libros que tengamos, no solamente en nuestras bibliotecas, también deben de ser consultados, pero también nuestros propios libros que tenemos en casa. Esos libros que hemos comprado en algún momento y que no han sido de utilidad, porque probablemente en su momento ha sido como ese auge de la información a través de un soporte impreso, pero que hoy en día también se sigue manteniendo. Entonces, él nos deja dentro de ese proceso de leyes que los libros están para el uso, no para guardar, no para dejarlos allí abandonados y dejando ese tipo de información valiosa sin poderse utilizar. De igual manera, él nos dice que cada libro tiene, o cada autor tiene su libro, o cada persona tiene su libro, cada lector tiene un libro que le pertenece como tal. Eso significa que cuando vamos a la biblioteca muchas veces llegamos a ese mundo maravilloso de la documentación y la información, a ver las colecciones que tienen las bibliotecas y donde cada libro pues tiene un lector, esperando por ellos dentro de nuestros anaqueles,
de esa información que muchas veces nosotros nos empoderamos, pero que en algún momento dejamos de utilizar ese libro que nos corresponde a nosotros. Algunas veces nos apasionamos con esta que es muy sencillo de ver, cada libro para su lector, y en algunos casos nosotros nos apasionamos más por la literatura, por la historia, por la religión, por la antropología, por las ciencias de la información. Así que esta ley queda muy bien utilizada para este aspecto. E inclusive nos deja uno que dice cada lector tiene su libro. Hay una gran diferencia en conocer cada lector tiene su libro, porque muchas veces nos hemos escuchado por ahí que decimos que nos obligan a leer documentos o libros o algunas anécdotas de libros que muchas veces no son de nuestro agrado. Sin embargo, la literatura y una dentro de esas leyes que Ranganathan nos ha explicado desde 1992 a 1972, que él ha dado esos aportes a la bibliotecología, es que cada lector tiene su libro. Por lo tanto, nosotros radioyentes y que hoy nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, tenemos un libro por allí esperándonos especialmente, que estoy segura que si ustedes buscan encontrarán esa pasión sobre la literatura y conocerán también cuáles son los beneficios. También nos indica dentro de este proceso Ranganathan que el tiempo del lector. ¿Por qué hablamos de un tiempo de lector? Por lo general, como les comentaba, decimos que nos obligan a leer algún texto, alguna información o investigar inclusive algo que a veces no es de nuestro agrado. Pero tenemos un lector, tenemos un libro de nuestro agrado, tenemos ese tiempo para poder distraer la mente y poder viajar también en el tiempo, no solo en el pasado, sino también en el futuro, con este tipo de lecturas que tenemos. Entonces, la biblioteca es un organismo vivo, totalmente cierto. La biblioteca es un centro y un lugar de aprendizaje donde todos los días tenemos y adquirimos ese conocimiento y donde también veremos más adelante cómo hoy en día ya ese acercamiento a esos acervos y a esas colecciones es a través de la tecnología, que también algunos de nuestros autores nos comentará esa parte tan interesante de adquirir conocimiento y poder entenderlo, comprenderlo, analizarlo y luego también transmitir esa parte que nos ha dejado Ranganathan dentro de sus 3 leyes. Así que recuerden, la próxima vez que visitemos una biblioteca o un centro de información, pues sabemos que hay un libro esperando por nosotros, porque los libros, al igual que nosotros, somos muy especiales y con esa calidad única que nosotros nos merecemos. ¿Qué le parece, ingeniero, sobre lo que Ranganathan nos ha explicado sobre estas leyes que nos ha dejado en el mundo de la bibliotecología? Sí, creo que en este qué hacer, ¿verdad? En el programa anterior, ¿verdad? De los compañeros, se quedó muy grabada una frase, ¿verdad? No se puede hablar lo que no se conoce, ¿verdad? Era la frase que ellos utilizaban cuando se tiene esa parte. Pues hoy tenemos una frase diferente también que aportar, ¿verdad? Cada lector tiene su libro, ¿verdad? Y cada libro está para un uso, ¿sí? Quiere decir, no todos vamos a ir por el mismo libro, no todos vamos a tener los mismos gustos, pero en este caso, pues tenemos que cada quien tiene el propio gusto y por lo tanto hay un libro esperándolo a uno dentro de una biblioteca o un centro de documentación, como usted lo ha dicho, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante la aplicación que hace el profesional, ¿verdad? Ranganathan, ¿verdad? Y que en este caso se encuadra muy bien en las cosas que podemos encontrar, ¿verdad? Entonces ya tenemos este siguiente personaje que tenemos para poder visualizar, ¿verdad? No sé si va a hacer la presentación del otro personaje, mi estimada licenciada Mariana. Claro que sí, con mucho gusto. Hemos ido escuchando y viendo esos aportes que nos han dado cada uno de ellos y podemos mencionar dentro de estos aportes y en este mundo de las ciencias de la información a Manuel Castells, que en 1942, pues él nace en Cataluña, España, es un sociólogo y un experto en lo que hoy en día nos compete muchísimo, la Internet y las nuevas tecnologías a través del acceso a la información. Hemos visto cómo esas leyes de Ranganathan, donde cada lector tiene un libro, pues hoy podemos también aplicarlo en que cada lector tiene el acceso a la tecnología y también a esos catálogos, a esos OPAC, donde podemos buscar la información. También fue consultor de la UNESCO para poder desarrollar y asesor también
de asesor general de la ONU, y esto también significa que él ha sido pues el acompañamiento de Adam Smith y Karl Marx sobre el estudio de las nuevas tecnologías y su impacto en la realidad urbana. Se señala como un modelo de organización sociotécnica que está incluido dentro de la tecnología. Así que como esto es parte de lo que hoy en día estamos manejando también nosotros como parte de las ciencias de la información documental y en el mundo de la bibliotecología, pues ¿qué le parece el aporte que en su momento Manuel Castel nos ha ido dejando y que hoy en día, a pesar que fue en 1942, la fecha en que él nace, y luego él ya va haciendo como estos aportes a la tecnología y a las ciencias de la información? Dice que permite desarrollar una nueva serie y formas de relación social entre la tecnología, las ciencias de la información, la comunicación y sobre todo a la interpretación y la organización social. En ese sentido es que estoy segura que el ingeniero Huertas tiene mucho que comunicarnos a través de este aporte que nos hace don Manuel. Gracias, maestra Cabrera, ¿verdad? Realmente, pues sí tenemos que el maestro Manuel Castel, pues definitivamente ha tenido un repunte a nivel internacional, ¿verdad? Dentro de lo que se tiene, ¿verdad? Ha realizado, por ejemplo, situaciones para la Real Academia, ¿verdad? De las Ciencias Económicas y Financieras, ¿verdad? De la Academia Británica, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Estados Unidos, en la Academia Mexicana, ¿verdad? En la Academia Europea. O sea, según él, Manuel Castel es un sexto académico, ¿verdad? En el ámbito de las ciencias sociales. Es uno de los autores más citados en el mundo y erudito de la comunicación, ¿verdad? Del citado mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí que realmente fue galardonado en el año 2012 con el premio Hulgan, ¿verdad? Que ha dado una nueva forma de comprensión de la dinámica política de las economías urbanas y global de la sociedad red. O sea, este es su enfoque principal, sabiendo de que hoy en día todos, ¿verdad? Los habitantes, o la gran mayoría de los habitantes, por no decir todos, perdón, ¿verdad? La gran mayoría de los habitantes, pues nos mantenemos conectados, ¿verdad? Todos llevamos un medio de comunicación dentro de nuestros bolsillos, los cuales vienen a un correo electrónico, y entonces de esa manera podemos vivir lo que se denomina una sociedad red, que es un punto de vista muy importante del Manuel Castel, ¿verdad? Que aporta al mundo entero. Entonces, estos son de los elementos que tenemos de Manuel Castel, ¿verdad? En la teoría ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo del urbanismo, ¿verdad? En este caso de la situación, ¿verdad? Del marxismo, que ha interpuesto todas estas situaciones de la situación, ¿verdad? Del papel de los movimientos sociales en la transformación del paisaje urbano, ¿verdad? Entonces, esas son de las principales elementos que se tienen de Manuel Castel, ¿verdad? Podríamos hablar un solo programa de este personaje, ¿verdad? Pero sí, realmente Manuel Castel ha tenido una gran proyección a nivel mundial, y como lo acabo de repetir, es uno de los personajes más citados dentro de su literatura a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa situación donde la sociedad red es uno de sus elementos más importantes, ¿verdad? Porque sabemos de que hoy en día la gran mayoría de los habitantes de la Tierra nos mantenemos conectados, y es así como podemos obtener esa información. Entonces, ahí tenemos entonces a Manuel Castel, ¿verdad? Dentro de este aporte a la información, al conocimiento y la tecnología, ¿verdad? Y además de eso es el acceso que tiene a la contribución, ¿verdad? Ese acceso que él antepone a la injusticia, la pobreza y la desigualdad social y económica. Entonces, tenemos un gran aporte, no solamente tecnológico desde el punto de vista tecnológico, sino que además desde el punto de vista social, ¿verdad? Entonces, eso sería de lo que tenemos de don Manuel Castel, ¿verdad? Entonces, tenemos en sí, pues, queremos invitar a nuestros cibernautas y radioyentes que si tienen alguna duda, ¿verdad? Puedan utilizar el chat del Facebook de donde se está transmitiendo, que con gusto nosotros daremos respuesta a las preguntas e interrogantes que tengan acerca de esta gama de personajes que estamos viendo. O sea, realmente han creado toda una cúpula, ¿verdad? Para poder sentar las bases para el desarrollo de estas ciencias que realmente son ciencias que están emergiendo en este momento
y que son de mucha utilidad para el desarrollo de la investigación y la formación de profesionales a nivel de la academia. Entonces, continuamos con los personajes, licenciada Mariana, ¿verdad? Y tenemos acá precisamente a Jessie Shera Haupt, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hablar acerca de este personaje dentro de las ciencias de la información documental, licenciada? Claro que sí, con mucho gusto. Luego de ese gran aporte que usted nos ha comentado sobre cómo la tecnología ha ido avanzando, pues también tenemos aquí a Sherrod, quien nace pues en 1903. Él nace en Estados Unidos. Es un teórico de la bibliotecología moderna. Ha dedicado su carrera a realizar un estudio de profesión de bibliotecarios. Tiene esa perspectiva del estudio de la filosofía y la humanística, sobre todo en los procesos de la bibliotecología, y permite dar un aporte como tal, el principio de la educación, ¿ya? Dentro de esa clasificación de la historia de las bibliotecas. También ha mejorado ese programa de las escuelas de las ciencias de la información bibliotecológicas, como nosotros lo hemos ido avanzando y realizando en la actual Escuela de Bibliotecología, y cómo esos pensum también, o esas currículas, han permitido que ya hoy en día ya manejemos más esa terminología informática, y no solamente nos hemos quedado con lo que en su momento Ranganathan nos mostraba en esa clasificación, en ese sistema de clasificación, y que hoy en día pues ya también tenemos como ese acompañamiento de la parte informática y tecnológica también. Es allí como él nos habla sobre la documentación y la parte profesional de un bibliotecario especial. Dentro de esta especialidad podemos hablar específicamente de nuestras carreras o profesiones que la Escuela de Bibliotecología forma a estudiantes para poder optar a estas plazas como tal en una biblioteca. Nuestro conocimiento va más allá de lo que se muestra muchas veces en unas aulas, y que esos aportes también dentro de la bibliotecología nos va apoyando a nosotros a desarrollar no solamente manuales instructivos, sino también el transmitir ese conocimiento a una sociedad de usuarios, ya sea a través de presencialidad o a través de la virtualidad, como hoy en día lo estamos trabajando. Entonces, ¿cuál es la diferencia quizás en el diario vivir de lo que él habla sobre la catalogación y la clasificación? Términos quizás muy complejos para muchos de nuestros radioescuchas o las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Sin embargo, para nosotros que trabajamos en este mundo de la información, pues es muy fácil de comprender cada uno de estos aspectos. ¿Cuál es esa necesidad de que nuestras bibliotecas hoy en día vayan viendo esa perspectiva humanística también? Porque vamos dejando muchas veces con la tecnología esa calidad humana, ese acercamiento con nuestros usuarios, y entonces vamos perdiendo esa calidad humana como tal. Esta es parte de lo que en su momento Sherrod nos comentaba en ese plan de descubrimiento que él hace con el mundo de la bibliotecología. ¿Cuál es su opinión al respecto, ingeniero? Pues la situación es interesante, ¿verdad? Porque realmente este personaje dedica gran cantidad de sus estudios precisamente a la profesión bibliotecaria, ¿verdad? O sea, el qué hacer de cada uno de ellos. Realmente estamos viendo ahí que vamos a encontrar más adelante a uno de los personajes bien importantes como Dewey, que en el año de 1910 indica que realmente la profesión del bibliotecario debe dejar de tener ese agravante que conocemos como el ratón de biblioteca. O sea, si lo decía en el año de 1910, realmente ya más de un siglo de que se escuchó esa expresión a través de él, pues definitivamente los aportes que hace Jessie Shera pues son importantes, ¿verdad? Porque viene y hace un pensamiento filosófico, un pensamiento humanista que realmente, como usted lo acaba de indicar, es una de las ramas en las cuales todos los que hoy estamos presentes acá escuchando este programa nos vemos envueltos, ¿verdad? No dejamos de ser humanistas porque pertenecemos a la Facultad de Humanidades, y esto, pues quiera que no, pues nos hace una profesión muy importante. ¿Por qué? Porque venimos y las manifestaciones humanas que se van teniendo a través de una de esas. Y Sherrod hace estos aportes de la forma en que los profesionales deben de desarrollar esta clase de actividades bibliotecarias y de educación, ¿verdad? Miren, es interesante porque a veces ya lo hemos escuchado, pero como que no lo recapacitamos.
por qué necesitamos tener pedagogía didáctica, ¿verdad? Y tecnología dentro de estas carreras, porque definitivamente la educación forma parte de estos elementos importantes que Sherald ya se imaginaba y que ya lo visualizaba para poderlo tener. Entonces, es así porque nuestras carreras que impartimos dentro de la Escuela de Bibliotecología, pues hoy ya vienen acompañados de procesos pedagógicos, vienen acompañados de procesos didácticos y no dejar de menos la tecnología que debe ser inmersa transversalmente en todo ese proceso de formación de los profesionales, de los nuevos profesionales que se están dando. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Podemos comprender, ¿verdad? El aporte, la visión que tenía ya Sherald para poder identificar la forma en que los profesionales de la bibliotecología, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Debían de comportarse dentro del quehacer diario, ¿verdad? Entonces, sería mi aporte, licenciada Mariana, ¿verdad? De lo que tenemos, ¿verdad? No sé si continuamos ya con otro personaje que realmente, pues, definitivamente es una de las situaciones bien importantes porque tenemos la presencia del género femenino, ¿verdad? Y entonces ya podemos hablar acerca de lo que Josefa Sabor, ¿verdad? Realiza dentro de esto, ¿verdad? Es una argentina que se especializa en la referencia y en la bibliografía, ¿verdad? Trabajó para la institución de la UNESCO y la OEA, ¿verdad? Y es precursora e impulsora de la bibliotecología en Argentina y en América Latina, ¿verdad? Entonces, fue directora de la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? Y en el año de 1959 inicia un plan, ¿verdad? Cuyos objetivos eran adecuar la carrera de bibliotecología a las épocas y necesidades de las bibliotecas argentinas, ¿verdad? Dar el título jerárquico universitario, dar mayor peso a las materias técnicas. Entonces ya tenemos como es aquello de que ya empiezan a visualizarse esos elementos de la profesionalización, ¿verdad? Ya no dejarlo simplemente como un diplomado, ¿verdad? Como parte de lo que fue nuestro primer precursor, ¿verdad? Si recordamos un poco de la historia de la Escuela de Bibliotecología, inicia con uno de esos personajes, ¿verdad? Cuya profesión era porque había participado en un diplomado, ¿verdad? De bibliotecología, y así es como lo podíamos tener, pero aquí ya Sabor ya nos indica que realmente ya no debe tener eso, sino que debe tener una situación mucho más importante esta carrera, o sea, darle este énfasis que necesitamos. Entonces, ya empiezan a tener estos movimientos, ¿verdad? Estos pensamientos que no es solamente de dar y recibir libros, sino de que podamos incluir ese conocimiento para poder orientar correctamente a nuestros usuarios. Sé qué más podemos opinar acerca de Sabor, licenciada Mariana. Es muy interesante conocer este punto de vista, sobre todo ese aporte de parte de las damas que trabajan en este mundo de las ciencias de la información y sobre todo esa colaboración que en su momento hace Josefa Sabor. Ella ha hecho un aporte muy importante, como por ejemplo, en bibliotecología nosotros manejamos mucho la parte de los manuales o la creación de normativas a lo interno para poder manejar esa gestión de la información. En este caso, ella hace un gran aporte en 1951. Ya se imaginará usted que en 1951 quizás no teníamos esa visión que hoy en día tenemos los actuales profesionales de la ciencia de la información documental. Sin embargo, en 1951 ya ella se dedica a crear un manual de bibliotecología con un aporte de otros autores en el cual muestra la importancia de un mundo de la bibliotecología y de la misma manera ella crea en 1957 un manual de fuentes de información. Algo que para nosotros probablemente cuando lo escuchamos en las aulas o de alguna otra persona, pues creemos que es algo novedoso, sin embargo ya viene desde 1954. De igual manera, es algo que me parece muy interesante la parte de la bibliografía básica de las obras de referencia de artes y letras, porque en 1969 ella se toma esa molestia, quizás es el trabajo intelectual, de poder mostrar
cómo nosotros hoy en día todavía seguimos aplicando esa parte de bibliografías básicas de las obras que nuestros usuarios solicitan cuando nos visitan presencialmente en nuestras bibliotecas y que hoy en día lo hacen a través de una consulta a través de la tecnología. Ese listado de referencias que muchas veces son específicas para un usuario de una temática específica o de un tema específico que dentro de nuestra rama bibliotecológica nos permite a nosotros tener esas cualidades y aptitudes para poder darle y brindarle al usuario lo que exactamente está solicitando. Sin embargo, ella sigue dando más aportes en ese sentido y en 1969 da algo que se llama Métodos para la Enseñanza Biblioteconómica, algo que realmente ha podido aportarse a la sociedad de la ciencia de la información, y quizás alguien me diga que la información de esos años pues ya no tiene su vigencia. Sin embargo, para muchos de nosotros en el tema de la investigación son esos antecedentes que nos permiten guiarnos a través de una información que tendrá pues como parte de la investigación un avance y una diferencia, un antecedente que nos permite a nosotros contribuir en esa rama de la investigación también, y que dentro de nuestro mundo bibliotecológico también permite pues crear esas normas y esos manuales o esos instructivos que a la larga son de muchísima utilidad, tanto para el personal que labora en las bibliotecas como para el referencista, de igual manera para el investigador y nuestros propios usuarios como tal. Ese planteamiento de bibliotecario que a través de un congreso que se realiza en América Latina en 1974, estamos hablando que hace 1974 quizás ese planteamiento que nos dejaba ella no tendría esa validez quizás o ese refuerzo como tal. Sin embargo, vemos que nosotros manejamos una gran cantidad de información y eso permite también que nuestro mundo en la bibliotecología cada día sea más apasionante y tengamos más retos dentro de lo que nos están mostrando pues hoy en día con estos personajes. ¿Qué le parece ese gran aporte de doña Josefa Zamor, que trabaja directamente como especialista en referencista y bibliografía en el mundo de la bibliotecología? Sí, gracias. Pues definitivamente que las damas no se excluyen dentro de esta profesión, ¿verdad? Tenemos que la gran mayoría, podríamos decir que casi más del 80% de personas que se especializan en estas carreras, pues son de género femenino, ¿verdad? Entonces, estamos llegando a la primera parte de nuestro programa, licenciada Mariana, ¿verdad? Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches. Entonces estamos retomando nuevamente esta parte de la historia de todo lo que han hecho los principales personajes al aporte de la bibliotecología y en este caso también de las ciencias de la información documental, ¿verdad? Ya hemos platicado un poco acerca de Eugenio Garfield, ¿verdad? Que propone estos métodos de indexación, ¿verdad? A través de estos métodos básicos que él planteaba, ¿verdad? Así como también de Shrita Mahatma, ¿verdad? Sobre sus leyes sobre la bibliotecología, ¿verdad? Y además de eso también los importantes aportes de Manuel Castell que aún siguen vigentes, ¿verdad? Dentro de lo que él establece para lo que es una sociedad red, ¿verdad? Y también tenemos lo que Shira, ¿verdad? Ha aportado dentro de su profesión como bibliotecólogo, y además de eso, pues los grandes aportes que en el último pedazo de nuestro programa, nuestra licenciada Mariana Cabrera nos expone sobre todas las aportes que se han tenido y que aún siguen vigentes, algunos de ellos dentro de la profesión, ¿verdad? Entonces, continuando con nuestra presentación, licenciada Mariana, tenemos a André Carnier, ¿verdad? Entonces, este personaje que nació en Escocia, ¿verdad? Es un gran fundador de bibliotecas, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos decir que a la edad de 65 años decidió dedicar su vida a realizar actividades de filantropía y funda Carnegie Institution en Washington, ¿verdad? Entonces, realmente podemos decir nunca es tarde para comenzar, ¿verdad? Entonces, él a esa edad, pues muchos ya no queremos, ¿verdad? Tener y seguir en esa profesión, mucho menos hacer un emprendimiento, pero él hace este aporte y funda esta institución, cuyo objetivo
es cooperar con otras instituciones semejantes y auxiliar en el amplio y liberal sentido de los investigadores que tratan de hallar nuevas aplicaciones a los conocimientos humanos y les proporciona libros, laboratorios, aparatos y demás elementos necesarios para sus trabajos, ¿verdad? Propició y aportó millones de dólares para construir miles de bibliotecas públicas en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países de habla inglesa. O sea, realmente, pues a esa edad, ¿verdad?, que tenía y poder realizar eso de hacer miles de bibliotecas en los Estados Unidos, pues definitivamente es una cosa de palabra mayor, ¿verdad? Que este personaje, André Carnier, ¿verdad?, aporta a estas situaciones. Entonces, son visionarios, ¿verdad?, de lo que tienen, y por eso podemos ver de que muchos de los países, pues, se desarrollan porque realmente se les ha colocado todas las herramientas necesarias para poder seguir adelante. ¿Tenemos algo más acerca de André Carnier, licenciada Mariana? Es increíble ese gran aporte que le hace a las bibliotecas y cómo ese conocimiento desde la biblioteca en diferentes temáticas, porque puede ser inclusive una biblioteca escolar, desde donde nuestros pequeños inician su parte de labor en el aprendizaje, y las bibliotecas en ese sentido es muy importante lo que él ha aportado en cuanto a esos millones de dólares para poder construir bibliotecas públicas, unas bibliotecas públicas que son accesibles a toda aquella persona que se desea acercar a la biblioteca y conocer sobre sus colecciones, los servicios que presta. En ese sentido es que hasta hoy en día en Guatemala también tenemos algunas bibliotecas que siguen brindando ese servicio. Quizás de momento no lo estamos haciendo en ese sentido presencial, pero que las bibliotecas siguen contribuyendo y continuarán contribuyendo al desarrollo intelectual de una sociedad y sobre todo de una comunidad, de un individuo y probablemente de una sociedad, como hoy en día lo vemos en esa parte también de las bibliotecas, que ese aporte que se ha iniciado ya pues en 1935 y en 1919, y como ustedes bien indican, nunca es tarde para iniciar pues esas metas o esos propósitos que nosotros en algún momento dejamos y que pensamos que por cierta edad que tenemos, pues ya no queremos seguir investigando o accionando para el bien de una sociedad en común. Y es así como ese aporte de la biblioteca pública, pues hoy en día todavía se sigue dando y se sigue brindando como parte de una sociedad de información como tal. ¿Qué le parece, ingeniero? Excelente, maestra, ¿verdad? O sea, tenemos aquí que estamos dándole un recorrido histórico a todos los personajes que han aportado para esta noble carrera, ¿verdad?, que está dentro de la escuela, dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, ¿verdad?, que hoy conocemos como Escuela de Bibliotecología, y que realmente todos estos personajes que estamos mencionando han aportado diferentes teorías para la formación, ¿verdad?, de los profesionales en estas ramas del conocimiento, ¿verdad? Entonces, continuando, vamos a platicar un poquito acerca de Carlos Víctor Pena, ¿verdad? Entonces, también es argentino, ¿verdad? Vemos que muchos de los personajes tienden a ser de América del Sur, y en este caso de Argentina, que tenemos liderando en América Latina a estos personajes, ¿verdad? Él, podemos indicar que estableció el curso un curso audiovisual de bibliotecología, utilizando para capacitar a personas situadas en lugares donde se carecía de las escuelas de bibliotecarios. Parece interesante cómo la innovación, ¿verdad?, hace presencia dentro de esto, a pesar, ¿verdad?, de tener dificultades para poder llegar, pues ya crea un curso audiovisual, ¿verdad?, para poder venir y que las personas se puedan formar en estas carreras. Incorpora la asignatura de catalogación y clasificación, situación que creo de que los estudiantes le ponen mucho énfasis a esta parte, porque es importante para poder avanzar dentro de poder ver los anaqueles, ¿verdad?, de una forma ordenada y saber en qué lugar y en qué posición se encuentra. Incluso poder decirle, mire, cuenta de izquierda a derecha, en la posición número 3, ahí se encuentra el libro, ¿verdad? O sea, esta es de las situaciones por las cuales este tipo de clasificaciones se pueden tener para poder dar ese conocimiento. Colaboró en la modernización del curso de bibliotecología, que más tarde fue base para el currículum de la Escuela de Bibliotecología, ¿verdad?, en su país, Buenos Aires, ¿verdad? Perdón, en Argentina, ¿verdad?, precisamente en la capital de Buenos Aires.
Entonces también impartió cátedra en el Graduate School of Library and Information Science, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, dense en cuenta del nivel que podía aportar Carlos Víctor Pena, ¿verdad? Dentro de estos aportes que se tienen. Además de eso, que fue organizador de bibliotecas públicas para pilotos para América Latina, ¿verdad? Entonces ya viene, y aquí hay una situación importante, ¿verdad? Como dar origen a una palabra que es la especialización, ¿verdad? Ya estaba hablando para pilotos, ¿verdad? Entonces ya podíamos verificar que estaba colocando información específica para un cierto grupo de personas, ¿verdad? Sus estudios e investigaciones, ¿verdad? Podemos indicar que fueron sobre el área de la catalogación, la clasificación y la planificación de los servicios bibliotecarios, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues fue considerado uno de los bibliotecarios latinoamericanos de más influencia en la región, sobre todo durante las décadas de los años 60 y 70, ¿verdad? Entonces ya podemos hablar que ya a finales del siglo XX, pues ya las teorías y los conocimientos de Carlos Víctor Pena, pues ya se estaban estableciendo, ¿verdad? Una gran cantidad de alumnos de diversas escuelas latinoamericanas durante muchos años han contado con las obras de Víctor Pena para el desarrollo y su preparación. Y además de eso, pues entonces no quedó más que en Argentina se le debe recordar como uno de los precursores de los estudios sistemáticos de la bibliotecología. Entonces, ¿qué opina, maestra, acerca de estos aportes que Pena realiza para esta carrera, ¿verdad?, que se imparte dentro de la Escuela de Bibliotecología, ¿verdad?, como es las ciencias de la información documental? Es interesante cómo don Carlos, desde su perspectiva, ha coadyuvado a esos procesos de catalogación y clasificación y que notoriamente nosotros nos han dado a conocer dentro de la Escuela de Bibliotecología. Quizás esa temática para nosotros es muy fácil a veces de adaptarnos a la parte de catalogación y clasificación y a esa parte también topográficamente donde el libro va a estar ubicado para su uso y recuperación de la información a través de las búsquedas que van a realizar nuestros usuarios. La bibliotecología ha ido innovando, como usted bien lo menciona, y en este caso, pues ya a través de esos catálogos OPAC, es que hoy vemos quizás una ficha catalográfica, tal vez ya no como nosotros la veíamos hace 10 o 15 años atrás, hoy ya solamente vemos pues una ficha muy diferente a la cual nosotros fuimos formados en su momento y en esa clasificación o ese sistema de clasificación que se va a hacer de utilidad para poder describir y poder localizar nuevamente ese libro o ese documento dentro de nuestros anaqueles o esos depósitos donde se resguarda y se salvaguarda la información para poderla consultar nuevamente. Es interesante también porque en ese sentido vemos cómo esas capacitaciones que se realizaban en su momento y que ahí vemos nuevamente la tecnología y ese avance en crear esa parte de los audiovisuales en la carrera de bibliotecología. Muchas veces por las distancias en que muchos de nuestros colegas han aprendido este arte de las ciencias de la información y sobre todo de la bibliotecología, es que muchas veces nos toca viajar desde el interior para poder asistir a las aulas en la universidad y eso implica que muchas veces no tengamos como esa accesibilidad económica para ir presencialmente a las bibliotecas o a la universidad. Y este aporte que él brinda directamente en crear y establecer cursos audiovisuales de bibliotecología para poder capacitar a las personas en los diferentes lugares, muestra el interés que hoy en día también se está realizando al mantener ese contacto con la tecnología y que se sigue innovando a través de la tecnología y las ciencias de la información documental. Entonces es muy interesante hacer esas comparaciones quizás de don Carlos Víctor Pena, que en su momento nos ha mostrado, y cómo hoy en día estamos trabajando en esos avances y en esos aportes tecnológicos también a través de las ciencias de la información y sobre todo en el ámbito bibliotecológico. ¿Qué le parece, ingeniero? Pues precisamente tiene toda la razón, ¿verdad? Por eso es que nuestras carreras, todas, en la gran mayoría están autorizadas por el Consejo Superior Universitario con la metodología e-learning. O sea, tiene un fundamento, ¿verdad? Que es lo que está haciendo y que precisamente, pues, en este caso, pues, nuestro
expositor en este momento que pena, ¿verdad? Involucra esa situación, ¿verdad? Hoy en día, pues ya no necesitamos cruces audiovisuales porque ahora tenemos streamings, tenemos internet, ¿verdad? Tenemos cámaras de video y todo, pero realmente ya se visualizaban esos nuevos rumbos de poder tener formación de otra índole, ¿verdad? Entonces, ya estamos llegando a nuestro final, creo de que vamos a tener un acercamiento directamente con uno de los expositores más importantes que posiblemente tengamos, ¿verdad? Que voy a mencionarlo en este momento con Melvin Dewey, ¿verdad? Vamos a trabajar, ¿verdad? Para poder dedicar esos últimos momentos, ¿verdad? De tiempo que tenemos en el programa para hablar de él, precisamente, ¿verdad? Fue nacido en Watertown, Nueva York, Estados Unidos, ¿verdad? Se le denomina como el padre de la bibliotecología moderna, ¿verdad? El hecho de que fue auxiliar de bibliotecario en la biblioteca de Amherst College e inventó un sistema de clasificación Dewey, ¿verdad? O sea, en esta situación, pues es interesante ver cómo inventa esta situación, que ya más adelante le vamos a pedir a la maestra que nos indique acerca de cómo es que funciona este invento y que si aún sigue utilizándose dentro de eso, como es el sistema de clasificación Dewey. Y eso lo hizo en el año de 1972. Llevó a la bibliotecología a una situación de vocación, ¿verdad? A profesión. Justamente aquello de que me gustan los libros, me gustan cómo huelen los libros, me gustan verlos guardados, ¿verdad? Tocar sus superficies, no, ¿verdad? Eso es podríamos decir que son situaciones de gustos, ¿verdad? Pero tenerlo ya como profesión, ya tenerlo como usted lo dijo, como un arte, tenerlo como una ciencia, pues directamente eso ya cambia el perfil de lo que debemos de tener. Y en este caso, si recorremos todo lo que nuestros personajes han aportado, tecnología, han aportado clases sociales, han aportado investigación, pues definitivamente lo que aporta Dewey es algo importante para poder tener esa clasificación dentro de los libros. Además de eso, pues ayudó a establecer a la American Library Association, ¿verdad? O sea, a la Asociación de Bibliotecólogos de América en el año de 1876 y fue secretario y presidente en varios periodos. O sea, tenemos, ¿verdad? Que posiblemente ahí tenemos una de las instituciones a nivel mundial, ¿verdad? Que se preocupa sobre los lineamientos que los bibliotecarios y las bibliotecas deben de establecer, ¿verdad? Dentro de este ámbito mundial, ¿verdad? Y pues hoy tenemos directamente lo que conocemos como la IFLA, ¿verdad? O sea, el grupo que aborda a todas las bibliotecas y bibliotecarios del mundo, ¿verdad? Y que hace toda una serie de instrucciones para el mejoramiento de estos elementos tan importantes dentro de la investigación y la formación académica. Además de eso, también fue cofundador y editor del Library Journal, ¿verdad? En el 1983 es pionero de la enseñanza de la bibliotecología en Estados Unidos y pasó a ser el bibliotecario del Columbia College, ¿verdad? Actualmente la Universidad de Columbia. Entonces fomentó normas bibliotecarias, fue pionero además del creador de la primera compañía para vender artículos de biblioteca, que eventualmente pasó a ser la compañía de Library Burner, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Y en este caso podemos decir también, ¿verdad? Que fue muy amigo, ¿verdad? Y trabajó directamente con el personaje que en nuestro programa anterior mencionamos, como fue Paul Owlet, ¿verdad? Que utilizó este sistema que él inventó para poder darle vida a su memorándum, ¿verdad? De Paul Owlet. O sea, des en cuenta que todo ha sido en este caso una cadena, ¿verdad? De conocimientos que has tenido para poder ir forjando esta noble carrera que hoy en día conocemos como la bibliotecología o en este caso también las ciencias de la información documental, ¿verdad? Entonces, ya estando en algunos minutos para terminar, ¿qué podemos indicar acerca de este sistema, licenciada Mariana, ¿verdad? Que él inventa, el cual es el sistema decimal de clasificación que lleva su apellido, Dewey. Es muy interesante para nosotros que trabajamos en este ámbito, pues no hacer de nuestro
tanto desconocimiento, el escuchar el sistema de clasificación decimal de Dewey. Aunque usted bien lo comenta que fue en 1972, hasta hoy en día se sigue utilizando ese sistema como tal. Quizás ha tenido o ha sufrido algunas modificaciones, pero que han permitido que en la parte de la clasificación de los documentos, en la parte de la biblioteca, pues permite, y lo más importante quizás es volver a tener ese acceso a la información a través de una clasificación de decimal de Dewey. Como usted bien ya lo mencionaba, pues esto es un sistema que se ha adaptado a 135 países, o sea que no solamente en Guatemala utilizamos un sistema de clasificación decimal de Dewey. Ha tenido una traducción a más de 32 idiomas porque ha permitido conocer a profundidad este sistema de catalogación. Quizás para nosotros que trabajamos en este ámbito, nos damos cuenta cómo ese sistema de clasificación ha contribuido y sigue contribuyendo a un sistema en las bibliotecas que puede ser adaptado probablemente para muchas de nuestras bibliotecas o ciencias de la información como tal. Ese sistema también ha permitido conocer a cierta manera y profundidad de un documento o un libro en este caso, ¿cuáles son esos aspectos que muchas veces nosotros cuando visitamos una biblioteca y solicitamos un documento, no vemos más allá de ese trabajo intelectual que desarrollan las personas que trabajan en la biblioteca, como por ejemplo un bibliotecólogo, que su parte fundamental, no solamente en la parte administrativa, en gestionar la información, administrar la biblioteca como tal, también tiene que empoderarse de los sistemas de clasificación decimal de Dewey. Es esa persona que en su momento empieza a describir esas características especiales del libro, como por ejemplo su portada, su contraportada, la parte del lomo del libro, que son parte fundamental que nosotros vamos aprendiendo dentro de este ámbito de la carrera bibliotecológica y que luego vamos analizando cada uno de esos aspectos importantes para poder describir, no solamente describir la información, analizar la información, indexar la información, sino que también a través de un sistema de clasificación topográficamente nos va a indicar el lugar específico y correcto que debe de estar dentro de sus estanterías o anaqueles para que el usuario o el referencista pueda tener acceso a ese tipo de información. Los sistemas de clasificación de Dewey realmente han sido uno de los grandes aportes al mundo de la bibliotecología y que hoy en día, como siempre, pues se siguen innovando. Ya hoy en día también vemos a través de los catálogos OPAC ese sistema como tal y ese número tan esencial que nosotros vemos en la parte de abajo de un libro colocado en una etiqueta. Esas tres palabras principales que conocemos o hemos visto cuando visitamos alguna biblioteca dentro de sus depósitos, hemos visto que en ese lomo aparece una etiqueta y que aparecen las tres primeras letras que van a identificar a las tres primeras iniciales del apellido del autor del libro. Luego tendrán tres iniciales en la parte de abajo en minúscula, que significan las tres iniciales o las tres palabras iniciales del título del libro, y luego un número que se da distintamente a cuál sea la temática o la especialidad según el sistema de clasificación de Dewey. En este caso, podemos mencionar que el sistema de clasificación de Dewey va desde el 00, que serían las generalidades, hasta el 900, que engloba la historia, la geografía, que estos aspectos nosotros como partes de la ciencia de la información y que en la Escuela de Bibliotecología nos muestran cómo aplicar, sintetizar la información, brindar la información a través de un sistema de clasificación que muchas veces solamente nosotros comprendemos y entendemos esas 9 palabras que se ven visualizadas dentro de las bibliotecas a través de una etiqueta o sencillamente, pues muchas veces no nos damos ni cuenta cuando visitamos una biblioteca, pero que ese trabajo intelectual es precisamente pues de esa persona como un bibliotecólogo o un referencista que también ayuda a poder acceder a la información y poder conocerla como tal. La importancia de todo esto al final es el aporte que nosotros hemos brindado con contarles a ustedes cómo ha sido ese aporte y esa innovación de la tecnología en la ciencia de la información y sobre todo en la bibliotecología y cómo desde su momento quizás
estaban viendo un mundo futurista a través de la tecnología también. En ese sentido es que este auge de Melvin Dewey pues ha tenido esa traducción a diferentes idiomas porque sigue siendo como la parte fundamental de la bibliotecología y las ciencias de la información. Yo creería que con eso tendríamos muchísimo más para poder seguir hablando del sistema de clasificación de Dewey, pero estoy segura que el ingeniero tendrá alguna consulta más o algo que contarnos todavía. Pues definitivamente, licenciada Mariana, nos ha quedado corto el tiempo para poder seguir conversando de estos personajes tan importantes para el desarrollo de las ciencias de la información documental y en este caso pues de la bibliotecología, de la museología, de la archivología y la documentación, ¿verdad? Entonces no nos queda más que agradecer todos sus aportes e instar a todos nuestros estudiantes de conocer este tipo de aportes que han tenido para poder ilustrar y conocer cómo han mejorado, ¿verdad? O han desaparecido estos aportes para el desarrollo de estas nobles carreras que tenemos, ¿verdad? Entonces, no sé si usted tiene algunas palabras para despedir a la audiencia, licenciada. Agradecerles desde ya pues su sintonía, el tiempo que nos han dedicado en este espacio para poder conocer un poco más de esos aportes que a través del tiempo y hasta hoy en día se siguen manejando en la ciencia de la información documental. Y cuando visitemos alguna biblioteca, cuando tengamos la oportunidad, veamos ese conocimiento y recordemos que tenemos un libro para cada uno de nosotros y tendremos un autor especial que seguramente seguiremos leyendo más de una vez. Como tal, la literatura tiene ese mundo maravilloso que nos hace imaginar y transportarnos a muchos lugares, ya sea en la parte literaria, en la parte histórica, en la parte de la ciencia, inclusive en la parte pues de los cómics, que ahí también debemos recordar que tenemos bibliotecas que son accesibles también a nuestros más pequeños de la casa, como lo son los niños. Existen las bibliotecas infantiles y que estoy segura que en algún momento les hablaremos de cuáles son esos aportes a nuestra niñez en Guatemala. Muchas gracias por su atención y esperamos vernos muy pronto. Ingeniero, mucho gusto y buenas noches. Muchas gracias. Entonces nos queda por agradecer a todos nuestros radioyentes e internautas que nos han seguido a través del 92.1 FM y a través de los distintos canales, ¿verdad? Como es la página de Facebook de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos y también de la página de Facebook de Radio Universidad, ¿verdad? Agradecemos al Departamento de Relaciones Públicas, ¿verdad? Que ha sido coordinado por la licenciada Milena Varías, y además de eso también por el profesional de las ciencias de la comunicación, licenciado Fernando Palacios, quienes hacen posible la transmisión de estos programas. No nos queda decirle más que feliz noche y hasta una próxima. Escuchamos más de la Escuela de Bibliotecología de la USAC en Actualidad CID. En la universidad hay una disciplina encargada de enseñar la organización y administración de las bibliotecas. En sus facetas, esta persona debe utilizar la organización, administración, métodos, técnicas, conservar y proteger. Las características que todo buen bibliotecario debe poseer. Actualidad CID. Somos Humanidades.